Hola, hola amigos, amigas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy es lunes y significa que hay Conexión Europa para analizar todo lo que nos está dejando el fútbol europeo y todo lo que está por venir, que es aún mucho más interesante. Y para eso, como siempre, tengo la inestimable ayuda y colaboración de mis amigos. Hoy está Emiliano Raggi con esa pedazo de camiseta de la Ferroviaria, ¿no? Sí, señor. Hola, Nachito, ¿cómo le va? Un saludo para todos. La Ferro, nueva temporada. Arrancamos, primer aficionado aquí en Madrid. Muy También bien, presentación de la camiseta azul en el día de hoy. Yo tengo la negra, que está buenísima también, así que nada. muy bonita. Voy a empezar a lucir camisetas de fútbol que pueda, todas las que pueda, en Conexión Europa. Es una decisión artística de la temporada. Para mí, mucho para hablar y la verdad, Nacho, estoy triste A por ver, Julián Álvarez. Estoy triste ¿sí? por Julián Álvarez, porque la verdad, yo entiendo que para muchos aficionados del Atleti él cometió un desliz en el Mundial y dijo de su sueño y de querer irse y demás. Quizás podría haber manejado las cosas de otra manera Julián, pero me parece que el club también. Y a mí me da pena ver a un jugador que es muy bueno, que es un fenómeno, que es tan importante para nosotros los argentinos y para los colchoneros también, ¿no? Porque es su jugador. Verlo abucheado, verlo abatido, verlo triste en la banca, después saliendo al campo y que todo el mundo lo chifle, lo pite. La verdad, no sé cómo va a terminar el caso Julián Álvarez, como dice la producción, pero por lo menos a mí me causa tristeza verlo así. No sé a ti qué te parece. No, tiene sentido ese punto de tristeza o de pena por la situación, pero para mí el problema, y no quiero llevarme enemigos, pero el problema es que el fútbol se está convirtiendo en un modelo de negocio demasiado salvaje. Y cuando digo demasiado salvaje es que tengo la sensación de que enseguida están los representantes con la intención de conseguir una renovación, un movimiento, un cambio, porque todo eso les genera ingresos. A mí me parece un negocio maravilloso, ¿eh? Si yo fuera representante estoy seguro que también haría lo mismo o más. Pero la realidad es que viendo ese sistema de negocio hay muchos jugadores que salen perjudicados y creo que el caso de Julián es ese. Porque no puedes en un partido de mundial en el que el protagonista ni siquiera fuiste tú, Julián, porque ahí creo que Leo Messi se tenía que haber llevado todas las portadas, se las llevó, pero un poquito se tuvo que hablar de Julián porque decide salir en forma mixta en un partido en el que es suplente a decir que se quiere ir del Atlético de Madrid para cumplir su sueño. No era el momento, no era el día y no era la forma. Y eso lo hace Julián no de mutuo propio, no es porque levante esa mañana y diga hoy lo voy a hacer, es porque hay presiones del Barça mal y presiones o consejos de su representante también mal. Por lo tanto, para mí se justifica cómo le está tratando ahora mismo el aficionado del Atlético de Madrid y si me apura se justifica cómo le está tratando el club. Porque el club te ofrece una millonada al año, tú lo firmas y sabes que en ese contrato la ruptura del mismo son 490 millones de euros. 490 millones. Tú lo firmas, nadie te ha engañado. ¿A que Julián estaba contentísimo de ganar lo que gana cuando firmó ese contrato? Estoy seguro de que sí. Pues luego, si tú Seguro, tienes una seguro. cláusula de 490, tienes que tener en cuenta que el Atlético de Madrid es dueño y señor de tus servicios hasta que traigas ese dinero. Como no hay nadie que lo traiga, primero tendremos que negociar, pero no vayas lanzando mensajitos para presionar al club cuando el club, insisto, es dueño y señor de tus servicios pagándote una millonada que tú aprobaste en su día. Así que no me da ninguna Nacho, pena, Emi. yo sé que usted es el que conduce habitualmente Conexión Europa, pero me permito pedirle a la producción que me pueda A poner, ver. por favor, la cara de Julián y me expliques por qué entonces no fue a saludar a la afición con la gente y por qué decisión del club que se vaya rápidamente al vestuario, ¿no? Recordemos un partido que el Atlético de Madrid empata 2-2 frente al Villarreal. Después hablaremos, si quiere, Sí. de alguna polémica de los penaltis. Para mí, lo de Lenormand, mamita Lenormand, por favor, ¿no? Pero bueno, un Julián abatido, ¿no? Abatido, lo empata el Atlético de Madrid con Juliano, pero obviamente se lo vio incómodo. Ya desde la foto de presentación de camiseta, de playera, sonriendo hace los últimos 2 años y este año serio, ya marcaba la diferencia de cómo se siente Julián Álvarez, ¿no?
Y si te parece, si está la palabra del Cholo explicando qué pasó, lo compartimos también y después es todo de Nacho, porque Nacho también adelantó lo que puede pasar con Julián. Nacho adelantó el jueves, Sí. antes que nadie, en TNT Sports México, lo que puede pasar con Julián Álvarez, después todos se sumaron. Así que podemos escuchar al Cholo, producción, a Juan le pido, si está el Cholo Simeone también tratando de explicar, ¿no?, lo que sucede con su jugador. Lo vemos, dale. Vamos. Me comentaban la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario. No, yo no estoy para dar consejos. Yo creo que me tengo que centrar en mi trabajo, que es deportivamente dar lo mejor para el Atlético de Madrid. Lo único que sé que si el Atlético de Madrid quiere ganar algún título, necesitamos estar juntos, necesitamos tener delanteros y necesitamos tener delanteros importantes. Y para eso necesitamos obviamente trabajar en consecuencia todos de lo que necesitamos. Bueno, el A mí me Cholo gustan las Nacho palabras del Cholo, ¿eh? sí, está bien, tratando de quedar lo mejor posible, entendiendo la postura del club. Seguramente de comunicación le dijeron, Cholo, te van a preguntar esto, mejor aclararlo antes de que sea una polémica. Pero yo te pregunto, Nacho, ¿es verdad que hoy hubo una reunión muy importante y que estuvo el Cholo y que estuvo Mateo Alemani y que estuvo Gil Marín? ¿O están tratando de resolver el caso Julián Álvarez a contrarreloj o no? A ver, Emi, si tuviera que apostar ahora mismo, apuesto porque Julián no va a continuar en el Atlético de Madrid. No va a continuar. Pero el problema que tienen, y yo creo que el devenir de esa reunión es fundamentalmente, uno, en lo deportivo. Decía que me gustaban las palabras del Cholo porque precisamente siento que le lanza un dardo al club diciendo que todos tienen que remar en esa misma dirección, del 9 y tal. El Atlético de Madrid no se puede quedar sin Julián Álvarez y no traer un recambio de garantías o al menos de esa misma calidad. No sé qué puede pasar, no lo sé, porque esto al final siempre hay muchas variables, muchas opciones. Contábamos el otro día que sobre la mesa a Julián le proponían 3 opciones: pedir perdón, agachar cabeza, trabajar y continuar, aceptar una oferta de Arsenal. Arsenal estaba, pues eso, con el colmillo pendiente de qué iba a pasar. Y no me acuerdo cuál era la tercera opción, porque ahora mismo creo que se barajan esas dos. Ahora yo pongo la opción Gyökeres. No me parecería nada extraño que el Arsenal acepte un movimiento metiendo a Gyökeres en la operación. Te lo digo porque hay overbooking ahora Es un mismo Sorlot, en el ¿no? Arsenal. Sí, pero no te puedes quedar sin recambio, porque la otra es Nicola Jackson No, del Chelsea. obvio. Pero yo no sé si Arsenal va a pagar los 150 millones de euros por los que el Atlético de Madrid creo que estaría dispuesto a vender a Julián. Tiene clarísimo que no lo va a vender ni al Madrid, que hizo una oferta de 150 millones, ni al Barça, que hizo una oferta en torno a los 90, 100, porque eran 10 en variables casi imposibles. Por lo tanto, teniendo ya una de 150 y siendo claro que no lo quieres vender a un rival directo, solo te queda mirar a la Premier. Pero a mí Nicola Jackson no me mejora Julián. A mí Claro. Gyökeres tampoco me lo mejora porque creo, como dices, que es un perfil más de killer puro, de Sorlot, Entonces, no sé qué va a pasar con Julián, Emi, pero siento que en el Atlético de Madrid ahora hay un pequeño gabinete de crisis porque tienen a la afición en contra, a Julián descontento. Yo creo que la gestión del Atleti el otro día fue: no le voy a llevar a que aplauda a los aficionados o a que esté con cara larga frente a los aficionados porque se va a llevar una silbada impresionante, vamos a minimizar daños. ¿Pero qué haces? O sea, yo te pregunto a Es ti, si tú cierto, es fueras el cierto. Atlético de Madrid o si fuera Julián, Sí. ¿qué haces? No, es cierto que, a ver, siendo jugador del Atlético de Madrid, tarde o temprano tiene que jugar. Tampoco tenía mucho sentido guardarlo o no convocarlo para que juegue el próximo partido, para que juegue de visita. En algún momento va a tener que jugar y va a tener que enfrentar al público, ¿no? Y fue lo que pasó y ya está. Yo entiendo el enojo de muchos aficionados del Atlético de Madrid, por supuesto que lo entiendo. Me causa pena la situación, me causa pena con Julián Álvarez, que me consta que es un buen chico. Sí, claro. Entiendo que su sueño sea jugar en el Barcelona y entiendo que la situación es muy compleja.
salvo que exista un milagro que pueda destrabar esta situación, esta casi enemistad, podemos decir, ¿no? Por los dardos cruzados que se han tirado Barcelona y Atlético de Madrid. Pero yo le quiero colgar una medalla a Nacho, porque Nacho el jueves pasado, antes que nadie, y lo tenemos también, decía lo siguiente del futuro de Julián Álvarez, que ahora muchos están diciendo que es posible, que se mete en la operación, que la Premier League. Nacho lo decía el jueves, mira. Bueno, yo es que creo que el Atlético de Madrid a Julián le va a decir una cosa, y es: firmaste contrato, 490 millones de euros de cláusula, si te quieres ir al Barça, me parece bien, dame los 490 millones, no los tienes, ¿verdad? Pues yo, si no quieres estar en el Atlético de Madrid, te invito a que te vayas por una cifra menor a la de tu cláusula, pero a ningún equipo de la Liga Española. Y es ahí donde creo que el Arsenal podría entrar. Si tiene el colmillo, vamos, según me cuentan, el Arsenal sería el equipo que podría entrar, que sería el equipo que ahora mismo está con el colmillo puesto a ver qué pasa con Julián Álvarez. Bueno, usted lo sabía, Ignacio, ahora se sumaron muchos y parece que el Arsenal seriamente está en la carrera por Julián Álvarez. A ver, un equipo que creo que le haría bien a Julián y que mejoraría seguramente la plantilla de Arteta, Julián Álvarez, no tengo ninguna duda, Nachito. Sí, lo que pasa que justo después de dar esta información, efectivamente, fuimos los primeros. No soy de colgarme medallas, pero aquí siempre manejamos buena información y cuando... Hay que colgarse. Si no nos colgamos medallas nosotros, no nos cuelga claro, nadie, Ignacio. Sí. Cuélguesela la medalla. No, por eso. Pero es un equipo. Somos el equipo los que acertamos, somos el equipo los que fallamos. En este caso vamos bien encaminados porque exactamente existe el interés de Arsenal. Pero ojo, porque después Rodri decía algo interesante, que es el tema del overbooking en la delantera. O sea, creo que Arsenal le puede venir bien a Julián y creo que Julián le puede hacer bien a Arsenal, pero yo siento que Arsenal va a tener que vender y creo que no está todavía con la certeza de poder pagar los 150 millones de euros con los que parece que el Atleti se quiere conformar en la venta. Ahora yo te digo una cosa, si viene Arsenal con 135, ¿qué hace el Atlético de Madrid? Porque tuvo una oferta de 150 del Real Madrid. ¿Vas a perder 15 millones de euros así al tuntún? O sea, me parece que estamos en un punto muy complejo. Igual creo que el daño político, más allá del dinero, es mucho más dañino para el Atlético de Madrid venderle a Julián Álvarez al Real Madrid en 150 que al Arsenal en 135. Igual tengo entendido que la postura de Julián sigue siendo jugar en el Barcelona. Él quiere el Barcelona. Sí, yo claro. No sé si existe en esta semana que falta y poquito más para que cierre el mercado de fichajes. ¿Cuándo cierra? No, menos de una semana, ¿no? ¿Cuándo cierra? Sí, si no me equivoco, el lunes que viene o el martes que viene. O sea, una semana. Bueno, sí, una semana. Ahí está, una semana. Yo no sé si existe la manera de destrabar esta situación. A mí me dicen que Julián quiere Barcelona, sí o sí, que Barcelona. Pero bueno, después hay que ver también, Julián, para adentro lo que vivió en las últimas horas, lo que vivió en el Metropolitano y también cómo pone la balanza. Y a ver, bueno, si no es el Barcelona tendrá que ser otro lado porque aquí no me puedo quedar. No lo sé. A ver, después todo el tiempo, todo locura, ¿no? Quizás si no queda ninguna alternativa. Te voy a contar Nacho, una cosa. Se tiene que quedar. Emi. Perdón. ¿Qué? No, te quería contar una cosa porque es interesante un tema que yo creo que poca gente sabe y quizás aquí lo estamos contando un poco en primicia o en exclusiva, pero años atrás el Atlético de Madrid vivió algo similar sin tanto movimiento mediático y fue con el Kun Agüero. El Kun Agüero tenía un acuerdo verbal con el Real Madrid a mitad de temporada. Acuerdo verbal, ojo, ¿eh? Y te lo digo porque a mí un jugador del Real Madrid me contó como Florentino Pérez, 3-4 partidos antes de acabar la temporada, bajó al vestuario y dijo: el año que viene tenemos al Kun con nosotros. Así que vamos a mejorar en la faceta goleadora. Estaba hecho el Kun con el Real Madrid. Y Miguel Ángel Gil dijo que no, que al Madrid no se iba, que daba igual la oferta. El Kun dijo que se quería ir, que su sueño era ir al Real Madrid. Miguel Ángel Gil insistió que no se iba a ir al Real Madrid y que se fuera al club que quisiera, siempre y cuando no fuera rival directo con el Atlético de Madrid. Ese club fue el Manchester City, que pagó lo que consideraba el Atlético de Madrid el dinero que valía. Y ojo, porque en ese contrato de venta
hubo una cláusula en la que le impidía irse al Real Madrid en las 2 próximas temporadas. Mira. Bueno, el Atlético de Madrid ya hizo algo así. Es un dato a tener en cuenta. Está bueno lo que cuenta Nacho, ¿no? Porque es algo que ya sucedió encima con otro jugador argentino del Atleti, en este caso no al Barça, sino al Real Madrid. Tranquilamente puede sentar un precedente. Yo lo que decía es que en el peor de los casos, entiendo que el tiempo todo lo cura, que después pasarán las semanas y pasarán los meses, y si Julián termina sin irse a ningún lado, que me parecería raro en este contexto, quizás en 3 meses está metiendo goles, el Atleti anda bien en la Liga, empieza perfecto la Champions y la gente lo aplaude. No sé. Porque hoy en día, en este mundo que vivimos de scrolling permanente de redes sociales, hoy el que es un villano, mañana es un fenómeno. Esto es así también en el fútbol. Entonces, la verdad, no sé. Hoy a mí me da pena, ojalá que sea feliz y que juegue al fútbol y que la pase bien en donde quiera. Pero evidentemente lo del Barcelona entiendo que tiene que ser casi un milagro, ¿no? A esta altura. Yo lo veo complicado por la postura del club, pero también es verdad que si se acabase quedando, insisto, también complicado. Griezmann se fue siendo un tipo súper odiado porque se fue vendiendo aquel documental, ¿os acordáis, no? La decisión que la produjo Piqué, que si se iba, que si no se iba, y al final se va al Barcelona, y en el Atlético de Madrid lo ven como una traición. Regresa con el rabo entre las piernas y creo que Griezmann ahora mismo máximo está entre ese top máximo goleador histórico y en ese top 3 de mejores jugadores o jugadores más queridos de la edad moderna del Atlético de Madrid. Por lo tanto, lo que tú dices, o sea, es que creo que en el mundo del fútbol todo puede pasar y este culebrón le quedan, en concreto, efectivamente, le queda una semana y un día porque el cierre de mercado será el 1 de septiembre en la noche española, que por cierto podríamos estar haciendo un buen programa de Conexión Europa para contaros esos movimientos, fundamentalmente porque puede ser que el tema de Julián se decida ese mismo día, sin lugar a dudas. Así que, Emi, no sé si tienes algo más que añadir sobre esto. No. Yo creo que ya está, podemos cambiar de tema rápidamente. Sí, venga, pues vámonos, si te parece, cambiamos de la Liga Española a la Liga Francesa. Vaya debut de Ferran, pero el Paris Saint-Germain, el todopoderoso Paris Saint-Germain, vuelve a pegársela en la Liga Francesa. Y lo de Luis Enrique, la verdad que me ha llamado la atención. Te dejo que lo cuentes tú, porque sé que les has seguido muy de cerca. Sí. Luis Enrique me parece un gestor mayúsculo, pero es que nuevamente lo vuelve a demostrar en el día de ayer. Sí, a mí no me llamó la atención lo de Luis Enrique. Me parece que habla muy bien del que es para mí el mejor entrenador del mundo hoy por hoy, por diferencia. Sí. Bueno, alguno podrá decir de La Fuente también, ¿no? Que seguramente lo es. Pero a nivel de club es Luis Enrique, que en un partido en el cual Paris Saint-Germain perdía frente al Reims 2-0, recuerden que Paris Saint-Germain ganó la Supercopa, estuvimos allí en Austria, pero después perdió la Supercopa francesa contra el Lens, y arrancaba mal la Ligue 1, perdía 2-0 frente al Reims como visitante, y en el entretiempo a Luis Enrique no le tembló la mano para sacar del equipo a Kvaratskhelia y a Dembélé. A Kvaratskhelia y a Dembélé, Balón de Oro y quizás uno de los candidatos máximos a ganar el Balón de Oro, Kvaratskhelia, ¿no? Un fenómeno. Lo sacó en el entretiempo. Y el mensaje fue, por supuesto, entre los que ingresaron estuvo Ferran Torres, que marcó 2 goles y empató el partido para el Paris Saint-Germain y empezó de una gran manera su periplo por París, o por Francia, mejor dicho. Pero el mensaje, ¿cuál es? No ganamos nada, dice Luis Enrique. El que piensa que el Paris Saint-Germain ganó algo está equivocado. No nos podemos relajar ningún partido. Acá la prueba es todos los partidos. Y me parece que ese es el mensaje que tiene que bajar un equipo ganador, un equipo que ha ganado todas las últimas temporadas, un equipo que es bicampeón de Champions League y que tiene una escuadra, una plantilla fantástica, ¿no? Pero aquí Luis Enrique notó que Kvaratskhelia y Dembélé, insisto, no es que era Joao Neves, no sé, y Zaire Emery. No, Kvaratskhelia y Dembélé no estaban enchufados, no estaban concentrados, no estaban al 100% y los sacó en el entretiempo para darle una lección a ellos y al grupo, porque al tipo no le tiembla la mano
no le tiembla el pulso para tomar ninguna decisión. Y me parece que estos son los momentos en los cuales Luis Enrique se hace cada vez mejor entrenador. El cambio de Dembélé al medio tiempo dice, así es el fútbol. El Paris Saint-Germain no ha ganado nada. No hay crédito para el equipo. Si piensas en lo que has ganado, ya no ganarás más. Ese es el mensaje de un ganador de Luis Enrique. Me parece perfecto lo que hizo no, aquí claramente, en el Paris Saint-Germain en este empate frente al Rennes. Aquí claramente somos muy de Luis Enrique. O sea, a mí me parece que como gestor es un animal. En su documental, que por cierto lo vimos en HBO Max, aquí en la casa, dejaba muy claro cómo quería controlar todo, cómo le costaba controlar a Mbappé, y esa salida a él le benefició. Y sin ir más lejos, la primera temporada que gana la Champions, en la fase de grupos, en uno de los partidos deja a Dembélé en París, no se lo lleva a la convocatoria a modo de castigo porque había dinámicas del día a día que no le estaban gustando. Por lo tanto, y luego Dembélé gana el Balón de Oro después de esa temporada. Recordemos que en la Navidad regresa en un estado de forma espectacular, pero necesitó ese toque de atención. Luis Enrique sentó a Messi en Anoeta cuando era entrenador del Barça, y esa temporada y no se hace casa con el triplete. Por lo tanto, claro, o sea, yo creo que si Luis Enrique tiene algo, es un gran gestor de egos, un gran lector de fútbol, y a mí creo que lo vuelve a demostrar una vez más. Poco debate hay aquí, nos quitamos el sombrero con Luis Enrique. Y ahora yo te voy a preguntar, Emi, ¿qué te parece esto de que el Olympiacos va camino de a ver cómo se dice, no me sale mexicanizarse? Eso es. Lo digo porque Edson Álvarez está cerquita de esa Grecia. No sé si tienes algo de información, si has leído. Yo estaba leyendo sobre todos los periódicos griegos. De la hormiga. Sí, por eso. He estado leyendo los periódicos griegos y todos titulan ahora a por Edson Álvarez. O sea, el Olympiacos podría tener 2 mexicanos en sus filas. Cuéntame un poquito, porque te voy a contar más sobre movimientos mexicanos para ir cerrando el programa, Emi. Vale. Y también, bueno, obviamente esperamos el mercado de fichajes y ya sabemos lo que está pasando en la Premier, que ganó el City, que ganó el Arsenal en su presentación, todo en nuestra pantalla también, por supuesto, que desfiló el Barcelona frente al Elche 5-0 y que Gavi está bien. Muchos temían de una lesión grave en la rodilla, es una lesión menor, gracias a Dios, y Gavi estará bien pronto, según el parte médico del Barcelona. Pero metiéndonos en eso, recuerdan Edson Álvarez, que jugaba en el Ajax, que jugó en la Premier League, que se fue a Turquía pedido por Mourinho. Cuando llegó a Turquía, Mourinho se fue, básicamente. Y ahora el futuro de Edson está en Grecia, está pegado a Turquía, ¿no? En un país limítrofe. Olympiacos lo quiere sí o sí. Se habla de una oferta de 8 millones de euros por Edson. Y la verdad que es un grande de Grecia. Es un grande de Grecia, creo que sería un paso positivo para Edson Álvarez. En principio se hablaba de una cesión, al parecer el Olympiacos pretende ficharlo definitivamente, así que bueno, ojalá se dé lo mejor para él, pero bueno, la noticia hasta ahora es esa. Bueno, pues el Olympiacos mexicanizándose, ahora ya sí, tengo la palabra cogida. Es que claro, le metía la X ahí, tenía yo problemas lingüísticos y léxicos, se me vais a perdonar. Pues os quería contar, para ir cerrando este programa, a ti, Emi, y a todos los que nos acompañan, algo así, macho, pues siempre llevo las gafas y me las iba a tocar, pero ahora no las tengo. No tengas problema. Bueno, ahí tenemos datos de mexicanos con pasado de Olympiacos, tanto Neri Castillo como Alan Pulido. Vamos a ver qué tal le va a la hormiga y si finalmente también Edson Álvarez acaba jugando en el conjunto griego. Os iba a contar también la situación de Obed Vargas, uno de los mexicanos que tenemos en Europa, actualmente en Atlético de Madrid. Llega Guti Romero, le cede el dorsal 21, Obed se queda con el 3, no entra en ninguna de las 2 convocatorias de los 2 partidos que ha disputado el Atlético de Madrid, y empieza a sonar la cesión. Una cesión que aquí, hoy y ahora, os confirmo. Os puedo confirmar, 100%. Obed Vargas se va a ir cedido probablemente a otro club de la Liga Española. El Atlético de Madrid no quiere perder al jugador, le quiere seguir muy de cerca, por eso no se plantea una venta. Actualmente se busca cesión, no va a continuar esta temporada en el Atlético de Madrid, y hay clubes interesados. El que mejor posicionado está ahora mismo, si Antonio Blanco abandona el Alavés, es precisamente el conjunto de Vitoria. Así que
podría acabar jugando en el Alavés. También está el Getafe interesado. El Betis le había echado el ojo, así que muy atentos a la situación de Obed. Está tanto él como sus representantes estudiando todas las ofertas, que podría pero jugar ya puedo Champions. confirmar que se va cedido. Tiene una chance Si fuera Betis podría jugar Champions. Podría jugar Champions. Pero yo creo que va a estar más cerca de un equipo de un perfil un poquito más abajo, como puede ser el Alavés o el Getafe. Ahora mismo el Alavés en todo caso es será uno de los que mejor para que posición juegue, tiene. ¿no? Para que gane minutos de fútbol, para que sea titular y para que tenga otra visibilidad, ¿no? Sí, correcto. Y es lo que quiere el Atlético de Madrid, una cesión para que se foguee y esperar y confiar que en 1 o 2 años pueda regresar siendo mucho más y mejor futbolista. El otro movimiento, Santi Jiménez, cerquita del Porto. Sigue en el Milan, hoy ha subido de hecho una foto junto al resto de sus compañeros, pero cerquita de irse al Porto. Por lo tanto, una semana muy interesante para los mexicanos que están en Europa. Y por supuesto, tenemos que seguir muy de cerca a Gilberto Mora, a Morita, que no se va a mover este verano, pero ojo al invierno porque ahí tiene pinta de que sí va a dar el salto en Europa. Premier, no quería decir yo nada, pero ojo porque puede ser que del mercado de verano al mercado de invierno tengamos a alguien con nosotros en TNT Sports, una entrevista exclusiva que nos dé detalles muy pero que muy interesantes sobre Gilberto Mora. Y hasta aquí puedo leer. Ojalá, perfecto, ¿no? Buenísimo. A Santi Jiménez lo que pasa es que también le trajeron a Gonzalo Ramos, entonces claro. Ya está complicado el tema. Una salida a Porto, donde está mi querido Lucho González trabajando, sería la verdad que creo que positiva para Santi, ¿no? Aparte es uno de los grandes de Portugal y de Europa. Sí. Imagino que tendremos plaquita porque hay playoff. Nacho, usted va a estar en el sorteo en Mónaco este jueves y hay playoff que definen quiénes estarán en la fase de liga de, por supuesto, la Champions League que se viene. Si quiere, ahí puedo contar que el martes tenemos 10:30 al Sabah de Azerbaiyán frente al Beersheva de Israel, que ganó 2-1 en la ida. Tenemos al Lask austríaco, que se la juega en casa frente al Celtic, todo en TNT, HBO Max y Space. Ahí está, frente al Celtic, ganó el equipo escocés en la ida 3-0, casi un trámite. Su querido Bodo Glimt, Nacho Migueles, que ganó en la ida 3-1 frente al NEC de Países Bajos. Así que lo más destacado del día de mañana y el sorteo, bueno, dígalo usted, ¿no? Usted estará en Mónaco, señor. Sí, correcto, porque el jueves estaré tomando un avión a primera hora de la mañana para aterrizar en Niza, ahí coger un tren rumbo a Mónaco para contaros el sorteo de la fase Liga, que tanto estábamos esperando. Sí, este jueves 27 de agosto a partir de las 9:50 a través de TNT y HBO Max tendremos el sorteo de una nueva temporada de la UEFA Champions League. La 26-27 que terminará en el Metropolitano y que arranca, como digo, en ese sorteo en Mónaco que estaremos contando este jueves, ya con todos los equipos clasificados de esa fase previa. Ojalá el Bodo Glimt. Me apetece también el equipo de Azerbaiyán, por aquello de poder tener un viaje diferente, exótico y contar cosas nuevas aquí en TNT Sports. Ojalá. Pues nada, Emi, si no tienes nada más que añadir, yo creo que aquí podemos poner punto y final a este pedazo de programa y nos vemos el jueves. Desde Mónaco estaré yo. Que sí. Vosotros desde donde consideréis. Nos vemos el jueves. Thank you.